Muy queridos hermanos, bienvenidos a esta clase del Catecismo. Aquí desde mi búnker, les saludo, les encomiendo mis oraciones. Siempre están presentes en mis plegarias. Hoy jueves eucarístico y sacerdotal vamos a hablar de la oración cristiana. Entramos ya a la última parte del Catecismo. Como ustedes saben, el Catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 partes. En la primera parte se nos habla del credo. En la segunda parte se nos habla de los sacramentos. En la tercera parte se nos habla de los mandamientos. Y en la cuarta parte de la oración, sobre todo el Padre Nuestro. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has reunido en este momento en tu nombre. Tú siempre nos acompañas, tú siempre nos proteges, tú siempre nos iluminas. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que hagamos sea siempre para tu mayor gloria. Y por eso nos encomendamos a tu Madre Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, bendiciones para todos. Un saludo a todos mis feligreses del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Un saludo a los que se conectan también de otras parroquias. Mi saludo y bendición para aquellos que se conectan del extranjero. Saludo para los hermanos que se conectan desde Georgia, Estados Unidos, desde Guatemala, Sinaloa, México, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar hoy de la oración cristiana. Hoy hablamos de la oración cristiana y vamos a explicar el catecismo, lo que nos dice sobre la oración cristiana. Qué bonito es lo que nos enseña el catecismo sobre la oración. Jesús nos ha dicho que debemos orar y velar para que no caigamos en la tentación. ¿Qué es la oración? Es una conversación con Dios. Es ese diálogo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es la oración? Es una conversación con Dios. Si nosotros amamos a Dios, vamos a buscar siempre conversar con Dios. La oración es consecuencia del amor a Dios. Y también cuando cuidamos la oración todos los días, el amor a Dios aumenta. Fíjense lo que les estoy diciendo. La oración es efecto del amor a Dios. Si yo amo a Dios, voy a buscar orar. Y cuando yo cuido la oración diaria, mi amor a Dios aumenta. ¿Y quiénes son los que mejor han hablado de la oración? Los santos. Para conocer lo que es la oración, vayamos a los santos. Los santos nos han enseñado la belleza de la oración. Los santos nos han enseñado cómo debemos orar. Vamos a colocar algunas definiciones que nos han enseñado algunos santos. Decía San Juan Damasceno, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Cuando nosotros oramos, elevamos nuestra alma a Dios y le pedimos a Dios aquello que en conciencia creemos que necesitamos. Esto es muy importante. Hay que pedirle a Dios bienes convenientes. Los hinchas de la Alianza Lima, antes de que la Alianza Lima bajase a segunda división, pedían a Dios que no bajase. Desde aquí, mis condolencias con los hinchas de Alianza Lima. No hay que burlarse, por si acaso.
Pero no hay que estar pidiendo a Dios cuestiones que no son convenientes. Hay que pedir a Dios lo que es importante, como veremos a continuación. A Dios hay que pedirle bienes convenientes. Por eso no hay que pedirle a Dios que nuestro equipo de fútbol sea el campeón. No hay que pedirle a Dios cuestiones irrelevantes. Hay que pedirle a Dios bienes convenientes. Una de las grandes santas que ha tenido la Iglesia es nada menos que Santa Teresa de Jesús. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Qué es la oración? Tratar de amistad con aquel que sabemos nos ama. Qué bonita definición de Santa Teresa de Jesús. ¿Qué es la oración? Tratar de amistad con aquel que sabemos nos ama y tratarlo muchas veces. No una vez, muchas veces. Santa Teresita del Niño Jesús decía, para mí la oración es un impulso del corazón. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Qué bonita definición que nos da Santa Teresita del Niño Jesús sobre la oración. La oración es un impulso del corazón, la oración brota del corazón. Cuéntale a Dios lo que tienes en tu corazón, no le cuentes novelas a Dios, cuéntale a Dios lo que tienes en tu corazón. Si estás alegre, cuéntale tus alegrías. Si estás triste, cuéntale tus tristezas. La oración es un impulso del corazón. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Los santos nos han enseñado las mejores definiciones sobre la oración. Y el catecismo habla sobre la oración con 3 palabras: don, alianza y comunión. ¿Qué dice el catecismo sobre la oración? La oración es un don, la oración es una alianza y la oración es comunión con Dios. ¿Cuáles son las 3 palabras que usa el catecismo para hablar de la oración? Don, alianza y comunión. ¿Por qué la oración es un don? Porque oramos movidos por la gracia de Dios. El protagonista es el Espíritu Santo que nos toca y nos impulsa a la oración. La oración es un don. ¿Por qué oramos? Porque Dios nos mueve a orar. Por eso hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Quién es el protagonista en la oración? El Espíritu Santo. La oración es un don. La oración, aparte de que es un don, es una alianza, porque Dios se compromete con nosotros en la oración. Si Dios nos pide orar es porque Él se compromete a escucharnos. Benedicto XVI decía, cuando nadie te escucha, Dios siempre te escucha. Cuando no puedes hablar con alguien, con Dios siempre puedes hablar. La oración es una alianza. Dios se ha comprometido a escucharnos cuando nos ponemos a orar. La oración es un don, la oración es una alianza, ¿y qué más? La oración es una comunión. Cuando nosotros oramos, entramos en comunión con Dios. Dios se une a nosotros en la oración. Por lo tanto, que no se les olvide estas 3 palabras que usa el catecismo para hablar de la oración. La oración es un don de Dios. Si tú oras es porque Dios te está impulsando a orar. La oración es una alianza. Dios se ha comprometido contigo.
Como veremos luego, Jesús nos habla de la oración y Jesús se compromete a escucharnos. La oración es una alianza y la oración es una comunión. Entramos en comunión con Dios cuando nos ponemos a orar. No se olviden de esas tres palabras. Aquí hay otra fija para el examen. ¿Qué nos dice el catecismo sobre la oración? Es un don, es una alianza y es una comunión. ¿Cómo aprendemos a orar? Contemplando a los grandes orantes que nos presenta la Sagrada Escritura. Y entonces vamos a recorrer algunos personajes de la Biblia. La otra semana vamos a tener nuestras charlas bíblicas. Qué importante es leer la Biblia. Qué importante es que tu Biblia esté arrugadita como una pasita porque la abres. No puede ser que tu Biblia tenga telarañas. ¿Por qué algunas Biblias tienen telarañas? Porque nunca se abren. Tu Biblia debe estar arrugadita como una pasita, porque la abres, la lees, la meditas. ¿Quiénes nos enseñan a orar en el Antiguo Testamento? Abraham, Moisés, David, Elías, Esther, entre otros. Qué importante es fijarnos en los personajes de la Biblia que han tenido una relación correcta con Dios. En el Antiguo Testamento tenemos a Abraham, Moisés, David, Elías, Esther, entre otros. Abraham nos enseña a confiar en Dios. Abraham confía en Dios. Abraham partió como se lo había dicho el Señor, Génesis 12:4. Hay que confiar en Dios como Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe. Y en este tiempo de pandemia, tiene que aumentar nuestra confianza en Dios. Hermanos, la oración es una expresión de confianza en Dios. Aprendamos de Abraham a confiar en Dios. Moisés ora con familiaridad. Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Éxodo 33:11. Qué bonito. ¿Cómo hablaba Dios con Moisés? Como un amigo. Y Moisés hablaba con Dios como un amigo. La oración es un diálogo de amigos. ¿Quién es nuestro mejor amigo? Dios. ¿Quién es nuestro enemigo? El cachudo, el diablo. Con el diablo no se dialoga. Con Dios se dialoga. Aprende de Moisés a hablar con Dios como un amigo. David ora con humildad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2579. David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento será un modelo de la oración del pueblo. Todos sabemos que David tuvo sus caídas, tuvo sus miserias, tuvo sus debilidades, pero pidió perdón. Hermanos, hay que orar con humildad. Somos pecadores. Ya les he dicho, el que no tiene de inga tiene de mandinga. Y en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Todos somos pecadores, todos estamos hechos de la misma pasta. Hay que orar con humildad. Aprendamos de David a pedir perdón, porque también nosotros caemos. Elías defiende los derechos de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2584, en el cara a cara con Dios, los profetas sacan luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. A veces un litigio o una queja, siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la historia. Aprendamos de los profetas a orar defendiendo los derechos de Dios. Hay que defender los derechos de Dios. Hermanos, hoy se habla mucho de los derechos humanos y está bien, pero también Dios tiene sus derechos. Y por eso
como los profetas, hay que defender los derechos de Dios. Dios tiene que ser colocado en el primer lugar de nuestra vida. No se puede legislar en contra de la ley de Dios. Qué importante es aprender de los profetas a orar para defender los derechos de Dios. Esther se apoya solo en Dios. Yo les invito a que lean el libro de Esther, sobre todo la oración de Esther. Fíjense qué bonito lo que dice Esther cuando se siente con tantos problemas porque van a exterminar a su pueblo. Esther se ha enterado que hay una orden para matar a los judíos que están en Persia. Y fíjense lo que dice: mi Señor y Dios nuestro, tú eres único, ven en mi socorro, que estoy sola y no tengo socorro sino en ti, y mi vida está en peligro. Qué bonita oración. Mi Señor y Dios nuestro, tú eres único, ven en mi socorro. Estoy sola y no tengo socorro sino en ti, y mi vida está en peligro. Vamos a preguntarnos ahora qué oraciones nos ofrecen de modo especial el Antiguo Testamento, los salmos. En hebreo se dice mismor, que son composiciones para ser cantadas con instrumentos de cuerda, mismor. Los salmos son joyas de oración para cada momento. Hay salmos de alabanza, salmos de acción de gracias, salmos de petición, etc. Los salmos son joyas de oración que encontramos en la Biblia. Yo te invito para que conozcas los salmos. Reza con los salmos. Hay salmos para cada ocasión, cuando estás alegre, cuando estás desanimado, cuando quieres dar gracias a Dios porque te has ganado la tinca. Por si acaso tengo buena boca. Los salmos son oraciones preciosas que iluminan cada circunstancia de nuestra vida. Los salmos en hebreo se dicen mismor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2596. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan dos componentes inseparables, individual y comunitario. Abarcan todas las dimensiones de la historia, conmemorando las promesas de Dios ya cumplidas y esperando la venida del Mesías. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2596. La obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento son los salmos. Los salmos son joyas de oración. Recemos con los salmos. Qué bonito es orar con los salmos. Qué bonita es la liturgia de las horas. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Quién nos enseña a orar en el Nuevo Testamento? Jesús. En efecto, nuestro Señor Jesucristo es el modelo de todo orante. ¿Quién es el modelo de nuestra oración? Jesús. Contemplemos la oración de Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2620, dice que en el Nuevo Testamento el modelo perfecto de oración se encuentra en la oración filial de Jesús, hecha con frecuencia en la soledad, en lo secreto. La oración de Jesús entraña una adhesión amorosa a la voluntad del Padre hasta la cruz y una absoluta confianza en ser escuchada. Jesús es el modelo de nuestra oración. ¿Qué podemos decir sobre la oración de Jesús? Jesús ora, Jesús nos enseña a orar, Jesús escucha nuestra oración. Aquí tenemos otra pregunta fija para el examen, para que saquen 11. ¿Qué nos enseña la oración de Jesús? Que Jesús ora, Jesús nos enseña a orar y Jesús escucha nuestra oración. A lo largo de los evangelios aprendemos que Jesús ora. Jesús nos enseña a orar
Y Jesús escucha nuestra oración. El Señor es el modelo del orante. ¿Qué podemos decir de la oración de Jesús? Toda la vida de Jesús está marcada por la oración. Jesús vive dialogando con su Padre. Jesús se levantaba temprano e iba a orar. Inclusive los evangelios dicen que pasaba la noche en oración. Toda la vida de Jesús está marcada por la oración. Hermanos, nuestra vida debe estar marcada por la oración, porque nuestro modelo es Jesucristo. ¿Quién es nuestro modelo? Jesucristo. ¿A quién imitamos? A Jesucristo. A veces me encuentro con muchachos que vienen a verme y traen unos peinados más raros. Parece que una gallina ha hecho un nido en sus pelos. Y uno les pregunta, ¿y ese peinado? Padre, es que me estoy peinando, y me dan el nombre de un cantante de rock que me suena chino. Y hay que decirle a esos jóvenes, déjate de tonterías, no imites a ídolos de barro, imita a Jesucristo. Jesús es nuestro modelo. Hay que imitar a Jesús en todo. Hay que imitar la vida de oración de Jesús. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Juan 11, 41, 42. Este pasaje, ¿saben dónde está? Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, primero se pone a orar. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Toda la vida de Jesús está marcada por la oración. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2602, Jesús se aparta con frecuencia a la soledad en la montaña, con preferencia por la noche, para orar. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Qué bonito es contemplar a Jesús que está orando. Y cuando Jesús está orando, en su corazón estamos nosotros. Jesús se retiraba a orar, a dialogar con su Padre. Y Jesús, hermanos, es el modelo de nuestra oración. ¿Qué nos enseña Jesús sobre la oración? Hay que orar con fe, hay que orar con perseverancia, hay que orar con humildad. Otra pregunta para el examen. ¿Qué nos enseña Jesús sobre la oración? Hay que orar con fe, hay que orar con perseverancia, hay que orar con humildad. Hermanos, fe, perseverancia y humildad son las condiciones de la buena oración. Necesitamos orar con fe, entregándonos totalmente a Dios, con perseverancia, es decir, todos los días, y con humildad. Uno no va a exigirle a Dios, uno va a ponerse en una total disponibilidad a Dios. ¿Qué pasaje podemos mencionar sobre las condiciones de la buena oración? El encuentro de Jesús con la mujer cananea, Mateo 15, 21, 28. Esta mujer pide con fe, con perseverancia y humildad. ¿Se acuerdan de este pasaje? La mujer cananea tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía la mujer cananea? ¿Quién me dice? A ver, recuerden el pasaje de la mujer cananea. ¿Cuál era el problema, el sufrimiento de la mujer cananea? ¿Cuál era? ¿Que su equipo de fútbol estaba último en la tabla? No. ¿Cuál era su sufrimiento? Que tenía una hija poseída. Y Jesús, fíjense, pone a prueba la fe, la perseverancia y la humildad de esta mujer. Esta mujer busca a Jesús con fe, le llama hijo de David y se postra delante de él. Esta mujer busca con perseverancia a Jesús. Jesús no la atiende inmediatamente.
Jesús avanza y esta mujer está gritando detrás de Jesús. Y los discípulos de Jesús le dicen, maestro, atiéndela, porque está gritando. Imagínense cómo gritaba esta mujer, estaba reventando los tímpanos a los discípulos. Esta mujer nos enseña a ser perseverantes, hay que ser cargosos con Jesús. Y esta mujer es humilde, porque cuando Jesús le dice, no es bueno que yo le dé el pan a los perritos, esta mujer no se enoja, no es susceptible, se humilla y le dice a Jesús, tienes razón, Señor. Pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué humildad la de esta mujer. Tienes razón, Jesús. Aprendamos de la mujer cananea a orar con fe, con perseverancia y con humildad. Con fe, postrándonos delante de Jesús. Con perseverancia todos los días y con humildad. Hay que buscar a Jesús como el mendigo busca al rico, como el enfermo busca al médico. Como los que somos pecadores que buscan al santo de los santos. Así hay que buscar a Jesús con humildad. Y no hay que exigirle al Señor lo que le estamos pidiendo. Nos ponemos a su disposición. Mujer, grande es tu fe, que se cumpla como deseas. Mateo 15, 28. Aprendamos de esta mujer la fe, la perseverancia y la humildad. Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras, por ejemplo, el leproso, Jairo, la cananea, el buen ladrón, o en silencio, los portadores del paralítico, la hemorroísa que toca su vestido. Todo esto nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2616. Cuando hay fe, estamos por buen camino. Hermanos, la base de la oración es la fe. Nuestro Señor Jesucristo nos ha contado parábolas para señalar la importancia de orar. Tenemos la parábola del amigo inoportuno, Lucas 11, 5, 13. La parábola de la viuda inoportuna, Lucas 18, 1 al 8. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9 al 14. Fíjense, Jesús nos ha contado parábolas para indicarnos que hay que orar. Y hay que ser cargosos, como el amigo inoportuno, como la viuda inoportuna. Y hay que ser humildes, como el publicano. Seguramente ustedes han leído estas tres parábolas muchas veces. Es bueno volver a leerlas. La parábola del amigo inoportuno, la parábola de la viuda inoportuna y la parábola del fariseo y el publicano. Nuestro Señor Jesucristo quiere que recemos. ¿Le vamos a hacer caso? Claro que sí. Jesús nos ha pedido orar. Hay que hacerle caso al Señor. Aparte de Jesús, ¿quién nos enseña a orar? La Santísima Virgen María. María también es modelo de oración. 2 veces en el Evangelio según San Lucas, en Lucas 2:19 y Lucas 2:51, se nos dice que todo lo que la Virgen veía de Jesús lo guardaba y lo meditaba en su corazón. Eso significa orar, contemplar la vida de Cristo, guardar la vida de Cristo en nuestro corazón para imitar a Cristo. María nos enseña a orar, a contemplar la vida de Cristo. María ora e intercede por nosotros. María es contemplativa. María es la mujer contemplativa. Si nosotros cuidamos la oración diaria, vamos a amar más a Dios. La Virgen nos enseña a cuidar la oración, a ser contemplativos, a contemplar la vida de Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2618. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe.
En Caná, la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la iglesia, su esposa. Hermanos, en las bodas de Caná, María aparece como la intercesora ante Cristo. La intercesión de María es poderosa. Es la primera en llevarnos a Jesús. Y en la hora de la nueva alianza al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2618. María es la mujer, con mayúsculas. La mujer orante, la primera intercesor ante Cristo, la nueva Eva, la que nos enseña a orar sin interrupción. Queridos hermanos, hay que cuidar la oración diaria. Todos los días hay que rezar. Alguna vez les he contado esta anécdota, la anécdota del soldadito. Había un soldadito que estaba muy enamorado, tenía su enamorada, pero a este soldadito lo trasladaron a la frontera con el Ecuador y desde el cuartel, allá en Tumbes, le escribía a su enamorada, que estaba en Lima, todos los días una carta. Y así le escribió todos los días, en un año, una carta. Todos los días le escribió una carta. En un año, ¿cuántas cartas le escribió a su enamorada? 365 cartas. Imagínense ustedes, estaba recontra enamorado. Como dicen los jóvenes, estaba templado. Pasó un año y este soldadito dejó de tener noticias de su enamorada. Pasó un mes, pasó otro mes y no tenía noticias. Y le vino de Lima una noticia desagradable. La enamorada se había casado con otro. Entonces este soldadito, desesperado, pidió permiso en el cuartel para venir unos días a Lima y le dieron el permiso y vino con su arma. Y buscó la dirección de la ex enamorada esposa de otro. Encontró la dirección, fue a buscarla con su pistola. Tocó la puerta y salió la chica. Y este soldadito le dice a la chica, eres una desagradecida. Todos los días te escribí una carta. Te escribí 365 cartas y así me pagas, casándote con otro. Y la chica le dijo, por tu culpa que me casé con otro. Porque me escribiste tantas cartas que terminé casándome con el cartero. Queridos hermanos, ¿a quién veía la chica todos los días? Al cartero. Por eso se enamoró del cartero. Si los 365 días del año hablas con Jesús, te vas a enamorar de Jesús. Cuida la oración y nunca dejarás a Jesús. Nunca vas a desconfiar de Jesús si todos los días cuidas tu oración. Así que los 365 días del año a conversar con Jesús. Y nos vamos a enamorar más de Jesús. ¿Qué tipos de oración hay? Tenemos la adoración, la alabanza, la petición y la acción de gracias. Fíjense, hay muchas formas de orar. Tenemos la adoración, la alabanza, la petición y la acción de gracias. ¿Qué es la adoración? Es el acto por el cual reconocemos que nadie se compara a Dios. Se adora solo a Dios. Que quede claro. La adoración es solo para Dios. Hacemos adoración eucarística porque la Eucaristía es Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2628, la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Se adora solo a Dios. Adoramos a nuestro Creador, adoramos a nuestro Salvador, adoramos a nuestro Santificador. Nadie como Dios, se adora solo a Dios. ¿Qué es la alabanza?
Es el acto por el cual reconocemos las perfecciones de Dios y las maravillas que ha hecho en María, los ángeles, los santos. Alabamos a Dios porque Dios es infinitamente perfecto. También alabamos a la Virgen porque es la obra maestra de Dios. Alabamos a los ángeles porque son creados por Dios para adorarle. Alabamos a los santos porque en ellos se ha reflejado Cristo. Se alaba a Dios en primer lugar, también se alaba a María nuestra Madre, porque es la obra maestra de la Trinidad. Se alaba a los ángeles, que son criaturas espirituales. Se alaba a los santos, que son nuestros modelos. Todos los días hay que hacer alabanzas a Dios. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por él mismo, le da gloria, no por lo que hace, sino por lo que es. Catecismo de la Iglesia Católica número 2639. Todos los días hay que decir, alabado sea Jesucristo, alabada sea María nuestra Madre, alabado sea San José, protector de Jesús y María. Alabado sea nuestro ángel custodio. Hay que alabar, hermanos. ¿Qué es la petición? Es la solicitud a Dios de lo que pensamos que necesitamos. Podemos pedir por intercesión de María, los ángeles, los santos. Hay que pedirle a Dios aquello que pensamos que de verdad necesitamos. Es lo que se llama la acción de petición. Así como hay acción de gracias, que luego vamos a ver, también hay una acción de petición en la oración. No nos cansemos de pedir. Y el Señor nos dará aquello que le pedimos si nos conviene. Si no nos conviene, no nos lo va a dar. Dios sabe más. Tú en conciencia pide aquello que crees que necesitas de verdad. Pero el Señor es Dios. Él sabe más que nadie. Él nos dará los bienes que le pedimos si de verdad todo ello nos conviene. La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene, conforme a las enseñanzas de Jesús. Hay una jerarquía en las peticiones. Primero el reino, a continuación lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Catecismo de la Iglesia Católica número 2632. Fíjense, hay una jerarquía cuando nosotros pedimos. Primero es el reino. ¿Qué significa que primero es el reino? Hay que pedir por nuestra santidad, por la santidad de nuestra familia. Hay que pedir por nuestra fidelidad a Dios. También hay que pedir que no falte lo necesario para una vida digna, porque necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos educarnos. También se pide, como veremos mañana cuando hablemos del Padre Nuestro, las necesidades materiales. No nos cansemos de pedir. El Señor quiere que le pidamos. No nos cansemos de pedir. ¿Qué es la acción de gracias? Hemos dicho que hay oración de adoración, oración de alabanza, oración de petición y está la acción de gracias. Es la gratitud a Dios por los beneficios concedidos. Debemos ser muy agradecidos con Dios. También podemos dar las gracias a María, a los ángeles, a los santos, por su intercesión ante Dios. Hay que ser muy agradecidos con Dios porque Él no se deja ganar en generosidad. También hay que ser agradecidos por las cruces de cada día, porque el Señor bendice con la cruz. Jesús acaricia con la cruz. La cruz nos purifica, hermanos. La cruz nos hace fuertes en la fe. Tenemos que ser agradecidos con la Virgen María porque ella intercede por nosotros, es nuestra abogada, es nuestro auxilio, nuestro refugio, nuestra consoladora. Debemos ser agradecidos con los ángeles, con nuestro ángel custodio, que es como nuestro guardaespaldas. Tenemos que ser agradecidos también
con los santos. Cada uno de ustedes debe tener un santo seguramente favorito. Ya les he dicho, los que están misios acudan a San Hilarión, les va a llenar la billetera, anoten. Y las chicas solteras que quieren un esposo católico y millonario, San Antonio de Padua. Ánimo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2638. Al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. Hermanos, hay que dar gracias a Dios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No nos cansemos de dar gracias a Dios. No solamente hay que pedir, por supuesto que hay que pedir, y con fe, pero también hay que dar gracias. Hace algunos años atrás, he contado también muchas veces esta anécdota. Tomé un taxi. A mí me gusta hablar siempre con los taxistas. Muchas veces terminan confesándose conmigo y cuando se confiesan no me quieren cobrar el taxi. Por eso cuando entro a un taxi lo primero que hago es buscar que se confiesen. No, siempre pago los taxis por si acaso. Este taxista me decía, padre, no sé si estoy rezando bien. Yo rezo así, me dijo este taxista. Diosito, si mi tico pudiese hablar, me diría, jefe, gracias por la gasolina que me echas. Porque gracias a la gasolina que me echas, puedo andar. Y yo te digo a ti, Diosito, gracias por el aire que me das. Porque gracias a ese aire que tú me das, puedo vivir. Fíjate cómo rezaba este taxista. Una oración muy bonita. Si mi tico pudiese hablar, me diría, jefe, gracias por la gasolina que me das. Porque por esa gasolina puedo andar. Y yo te digo a ti, Diosito, gracias por el aire que me das. Porque gracias a ese aire que me das, puedo vivir. Qué bonita es la oración de los sencillos. Hay que orar con palabras sencillas. Las cartas de San Pablo comienzan y terminan frecuentemente con una acción de gracias y el Señor Jesús siempre está presente en ella. En todo, dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:18. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2638. Entonces, el Catecismo dice que hay muchas formas de orar. La adoración, que es solo a Dios, la alabanza, que es a Dios, pero también se alaba a María, a los ángeles y a los santos. La petición, que se dirige a Dios, pero también podemos pedir a través de María, de los ángeles, de los santos. Y la acción de gracias, damos gracias a Dios, pero también damos gracias a la Virgen, damos gracias a los ángeles, damos gracias a los santos, porque la Virgen, los ángeles y los santos interceden por nosotros ante Dios. ¿Qué otra forma de clasificar la oración hay? Tenemos la oración vocal y la oración mental. Cuando hablamos de la oración vocal, es lo que se llama rezar. Por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria. Estamos rezando, es oración vocal, porque estamos pronunciando palabras, diciendo fórmulas fijas. Oración vocal, por tanto, implica utilizar palabras fijas. Es lo que se llama rezar. Y la oración mental es meditar, cuando de forma espontánea, en silencio, conversamos con Dios. No hay ningún problema en combinar ambas formas de orar. Podemos rezar y podemos meditar. Ustedes seguramente se han encontrado con hermanos evangélicos que dicen así: ustedes los católicos rezan, nosotros oramos. Queridos hermanos, esto es una gran ignorancia. Rezar y orar
Es lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno dice rezar, se está refiriendo a la oración vocal. Repito, rezar implica la oración vocal. Y orar simplemente es meditar. Cuando en silencio, utilizando nuestras propias palabras, conversamos con Dios. Lo importante es que tú ores según la mejor manera en que tú entras en contacto con Dios. Por ejemplo, cuando rezamos el rosario, se combina la oración vocal y la oración mental. Por eso el Santo Rosario es una oración maravillosa. Juntamos la oración vocal con la oración mental. No hay que hacerse bolas. Rezar y orar no se oponen. Rezar es oración vocal, orar sin más es meditar. Así que lo importante es que tú converses con Dios, ya sea rezando u orando, que es lo mismo. ¿De acuerdo? No se hagan bolas. ¿Cuáles son las fuentes de la oración? La palabra de Dios, la liturgia, lo que nos sugiere el Espíritu Santo, lo que pasa en nuestra vida. Las fuentes de la oración son, por tanto, en primer lugar, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Hemos hablado de los salmos, por ejemplo. La liturgia de la iglesia es una fuente de oración. Las oraciones litúrgicas son fuente de oración personal. Lo que nos sugiere el Espíritu Santo sopla por donde quiere. Por eso, antes de ponerte a orar, invoca al Espíritu Santo. Déjate ungir por el Espíritu Santo. Y lo que pasa en tu vida es una fuente de la oración. Si has perdido un ser querido, lleva a la oración ese dolor que tienes y encomienda a ese ser querido que ha partido a la casa del Padre en tu oración. Lo que pasa en tu vida es una fuente de oración. Hay una anécdota que se cuenta de un sacerdote que estaba limpiando el templo. Eran las 8 de la mañana y de repente este sacerdote escuchó que del sagrario salía una voz. Era Jesús que le hablaba y le decía: Padrecito, ¿qué estás haciendo? Y este sacerdote le dice a Jesús: Señor, estoy limpiando el templo porque al mediodía hay una primera comunión. Y Jesús desde el sagrario le dice: ¿y por qué no me lo habías contado en tu oración de la mañana? Hay que contarle a Jesús todo lo que nos está pasando. Jesús lo sabe porque es Dios, pero quiere que le tengamos confianza y que le contemos lo que pasa en nuestra vida. A la oración uno no va a contar novelas. A la oración uno va a contar lo que nos está pasando, lo que tenemos en el corazón. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2653. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras, decía San Ambrosio. Al mencionar a San Ambrosio, a algunos ya le ha dado hambre. Recuerden que a la lectura de la Santa Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay que meditarla y luego llevar a la oración lo que hemos leído. Es lo que se llama la lección divina. Ustedes se acuerdan que durante varios meses estuvimos haciendo la lección divina. Primero se leía un texto, luego se dejaba un tiempo en silencio para la meditación y luego se hacía una reflexión para orar, para que cada uno pueda sacar puntos concretos para su vida. La lección divina es una forma maravillosa de llevar a la oración la Biblia. La lección divina tiene unos pasos: la lección, la lectura de un texto bíblico; la meditatio, uno reflexiona, medita sobre el texto que se ha leído; luego la oratio, la oración, uno se pone a la escucha de Dios;
Y luego viene la contemplatio. Uno termina contemplando a Dios, contemplando los pasajes que se han escuchado, que se han meditado y orado para sacar propósitos concretos para nuestra vida. Por lo tanto, la lección divina tiene unos pasos. Lección, la lectura, la meditatio, meditación, la oratio, la oración, y la contemplatio, la contemplación. Y si uno está un poco disperso, termina en la dormitatio, termina durmiéndose. A eso no hay que llegar. Orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Catecismo de la Iglesia Católica número 2660. Hay que orar en los acontecimientos de cada día. Por eso es importante que nosotros llevemos a la oración lo que nos está pasando. Por ejemplo, hoy muchas personas han cumplido años. Las personas que hoy cumplen años, lleven a la oración lo que es su vida, todos los buenos momentos que han pasado en su vida, los momentos en que han sentido con intensidad la presencia de Dios. Hoy, por ejemplo, cumpleaños nuestra hermana Karen Castillo. Hemos rezado por ella en la mañana. Bendiciones desde aquí. Pues hoy Karen ha tenido que llevar a la oración lo que es su vida, ha dado gracias por su vida, ha dado gracias a Dios por tantas personas buenas con las que se ha encontrado en su vida. Eso significa orar en los acontecimientos de cada día. Así que hay que llevar a la oración lo que nos pasa, todo lo que nos pasa. ¿Quiénes son los maestros de la oración? La familia cristiana, los ministros sagrados, los consagrados, la catequesis, los grupos de oración. Es decir, ¿quiénes nos enseñan a orar? En primer lugar, está la familia. ¿Quiénes son los primeros que deben enseñar a orar a los niños? Los padres de familia y también los abuelitos. A mí, mi mamá me enseñó todas las oraciones básicas, me enseñó cómo tenía que confesarme. El Papa Francisco siempre habla de su abuelita Rosa. El Papa Francisco dice que su abuelita Rosa le enseñó a orar. Le transmitió el amor a Jesús, el amor a la Virgen. La familia cristiana es el primer ámbito donde aprendemos a orar. También los sacerdotes, los ministros sagrados, estamos para enseñar a la gente a orar. ¿Para qué está un sacerdote? Para hablar de Dios. ¿Para qué está un sacerdote? Para enseñar a la gente a orar. Para eso estamos los sacerdotes. Para conducir a la gente a Jesucristo. Los consagrados, religiosos, religiosas, también nos enseñan a orar. En la catequesis se enseña a los niños, a los jóvenes a orar. Y tenemos los grupos de oración. Desde aquí mi saludo a todos los grupos del Santuario Arquidiocesano del Señor de la Divina Misericordia. Un saludo a la Legión de María, a la Guardia del Santísimo, a Comunidad de Amor, a Magnificat, a Caminando con Jesús. Hay tantos grupos, la Pastoral Bíblica, y no sigo porque la lista es más larga que chalina de jirafa. Un saludo a todos los grupos de oración de mi parroquia. En los grupos de oración también se aprende a orar. Cuando uno entra a un grupo de oración es para aprender a orar, para mejorar su relación con Dios. Por supuesto, todo empieza en la casa. Padres de familia, abuelitos, tienen que ser maestros de oración. No se desanimen. Padres de familia y abuelitos, a ser maestros de oración. La familia cristiana es el primer lugar de educación para la oración. Catecismo de la Iglesia Católica número 2694. Lo que se aprende de niño nunca se olvida. Las oraciones que yo aprendí de niño, que aprendí de mi madre, nunca se me han olvidado.
Lo que se aprende de niño nunca se olvida. También podríamos mencionar talleres de oración y vida, podemos mencionar los cursos de consagración que se hacen a la Virgen María, cursos de consagración a San José, todo ello es muy bueno. Bendito sea Dios, bendita riqueza que hay en la iglesia. ¿Cuáles son los lugares de la oración? El templo, la capilla del Santísimo, nuestra casa, la naturaleza, donde nos sugiere el Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de lugares de la oración y en primer lugar está el templo. Queridos hermanos, hay que seguir rezando para que se abran otra vez las iglesias. Les recomiendo que lean el artículo de Monseñor del Río, arzobispo de Arequipa. Pone las cosas claras. Yo todos los días estoy saliendo, tengo que salir porque voy a dar comuniones, a veces hay que dar responsos, y los bancos, los mercados, los centros comerciales tienen mucha gente. Y es normal, la gente necesita dinero, la gente necesita comprar cosas para vivir, necesita comprar alimentos. Nadie está criticando eso. Pero así como hay necesidades materiales, hay necesidades espirituales. ¿Por qué cerrar las iglesias? Yo estoy en contra, y lo digo con claridad. Estoy en contra de esa medida del gobierno. La capilla del Santísimo es un lugar de oración, también están cerradas las capillas del Santísimo, hay que seguir rezando para que se abran. Nuestra casa es un lugar de oración. Tenemos que hacer de nuestra casa en este tiempo de pandemia un verdadero templo. La naturaleza, es decir, la creación, también es un lugar de oración. San Francisco de Asís, contemplando la creación, hizo su cántico de las criaturas. La creación nos lleva al Creador. Lo que estaría mal es el culto a la Pachamama. Ya he explicado que eso está mal. Pero contemplar la creación para ir al Creador, eso está muy bien. Y muchos santos han contemplado la naturaleza para orar. Y también donde te sugiere el Espíritu Santo. Puede ser que el Espíritu Santo te sugiera rezar en la combi y de pasada rezas por el chofer del chosicano para que no te mate. Hay personas que rezan en el bus, en la combi. Hay personas que rezan cuando están caminando. Bendito sea Dios que nos sugiere también diferentes lugares para la oración. Tenemos que orar a tiempo y a destiempo. Tenemos que orar en todo lugar, siendo el lugar por excelencia el templo y la capilla del Santísimo. Pero en este tiempo de pandemia, el reto es hacer de nuestra casa un verdadero templo. ¿Qué tentaciones hay en la oración? Las distracciones, el monólogo, la sequedad, la falta de fe y la asedía o pereza espiritual. Las tentaciones que hay en la oración son las distracciones en primer lugar. Todos tenemos distracciones. Decía Santa Teresa de Jesús que la imaginación es la loca de la casa. Hay que cortar con las distracciones y no hay que desanimarse. Otra tentación es el monólogo, cuando uno habla y habla y habla. Es bueno dejar momentos de silencio para escuchar la voz de Dios. Hay que recogernos interiormente para escuchar la voz de Dios. Otra tentación es la sequedad. Hay momentos en nuestra vida donde no hay ganas, donde estamos en la oración como un saco de papas. Discúlpenme la imagen, pero es así. No hay que dejar la oración. El diablo se aprovecha de los momentos de sequedad, de aridez, para que dejemos la oración. No, hermanos. El desierto va a pasar, ya vas a llegar al valle.
hay que pedir la gracia y la perseverancia. La sequedad es una tentación porque nos lleva a desanimarnos, pero hay momentos de sequedad, de aridez. Y cuando nosotros hacemos la oración en momentos de sequedad, en momentos de aridez, hay más mérito, porque estamos haciendo un esfuerzo interior para mantener la oración. La falta de fe ocurre cuando yo le pido al Señor todos los días una intención y resulta que el Señor no me la da y encima las cosas empeoran. Entonces viene esa tentación de perder la fe. Hermanos, si las cosas empeoran, aumenta tu confianza en Dios, que Dios sabe más. No dejemos nunca la oración. Si yo tuviese que darles un solo consejo, sería: no dejen nunca la oración. Y cuando hablo de oración, hablo de tu oración personal, tu conversación con Jesús, hablo de tu rosario, hablo de tu trato con la Virgen, hablo de tu trato con San José, hablo de tu lectura de la Sagrada Escritura. La asedia es esa pereza espiritual, esa flojera que viene y que nos lleva a dejar la oración. Esa pereza espiritual o asedia es nefasta porque genera un horror hacer oración y preferimos hacer otras cosas. Preferimos estar 3 horas delante de la televisión que tener 15 minutos de oración. Ha entrado la pereza espiritual, la asedia, y eso es nefasto. Tenemos que pedir inmediatamente la gracia para reaccionar y cuidar todos los días nuestra conversación con el Señor. ¿Cómo superar las tentaciones que hay en la oración? Debemos hacer muchos actos de abandono en el Señor. Padre Carlos, ha entrado en mi vida la pereza espiritual. ¿Qué hacer? Haz muchos actos de abandono en el Señor. Invoca más al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a sacudir. El Espíritu Santo te va a tumbar. Te va a poner otra vez en fila. No dejar la oración por nada. Lo peor que puede pasarnos es dejar la oración y no hay que desanimarnos. Queridos hermanos, todos tenemos siempre tentaciones para dejar la oración. Hay que hacer muchos actos de abandono en el Señor, invocar más al Espíritu Santo, poner de nuestra parte. ¿Qué significa poner de nuestra parte? Cuidar ese horario que hemos fijado para nuestra oración diaria y no dejar por nada esa oración diaria que nos hemos propuesto. Y no desanimarnos si las cosas van empeorando. No te preocupes, hazme caso. Te doy estos consejos y si no te funcionan, me denuncias ante la fiscalía. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2725, la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Queridos hermanos, la oración supone esfuerzo. Hay que sudar la camiseta. ¿Me han entendido esta imagen deportiva? En la oración hay que sudar la camiseta, porque muchas veces no hay ganas, porque tenemos sequedad, estamos pasando por un desierto, las cosas empeoran. Hay una gracia que Dios te da, es lo primero, el don de la gracia para que reces, pero hay que colaborar con la gracia. Y por eso hay que poner todo nuestro esfuerzo. Todo nuestro esfuerzo. Sudemos la camiseta. La oración supone un esfuerzo y una lucha contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador. El combate de la oración es inseparable del combate espiritual. Un combate necesario para actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Fíjense qué frase tan bonita del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2752. Se ora como se vive, porque se vive como se ora.
¿Se ora como se vive? Porque se vive como se ora. Cuidemos la oración. La oración es un combate. El catecismo dice que la oración es un combate. Hay que luchar contra las tentaciones, contra las mentiras del tentador que nos susurra en el oído: oye, tanto rezas y las cosas en tu casa están peor. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Abandonarte más en Dios, invocar más al Espíritu Santo, cuidar tu horario diario de oración y pedir la gracia de que no estés desanimado. Queridos hermanos, no se deja la oración por nada. Dice Santa Teresa de Jesús: el fin de la oración está más en el amor y en los efectos prácticos de la voluntad que en las especulaciones intelectuales. Uno no va a la oración a hacer especulaciones intelectuales, a hacer novelas, a hacer teorías, no. Uno va a la oración por amor a Dios, para conversar con Dios y para amar más a Dios. El amor lo vivifica todo. Vamos a la oración porque amamos a Dios. San Juan Pablo II decía: aquel que afirma que no tiene tiempo para la oración está mintiendo. No es que le falte tiempo, lo que le falta es amor. La oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios, San Agustín. Queridos hermanos, la oración es la fuerza del hombre. Cuando oramos somos fuertes. Y la debilidad de Dios, porque Dios se inclina para escucharte. Por eso el diablo, ¿qué es lo que quiere? Que dejes la oración. Quien deja la oración ya no necesita demonio que le tiente. Solito se arruinó. Santa Teresa de Jesús. Queridos hermanos, no dejemos nunca ese momento de conversación personal con Dios que es la oración. Y hay que esforzarnos por orar bien. En la vida de San Bernardo se cuenta que él estaba rezando en el templo con los monjes con los que vivía, porque San Bernardo fue monje cisterciense, y él vio cómo al lado de cada uno de los monjes que estaban rezando estaban los ángeles custodios de estos monjes escribiendo. Unos ángeles custodios escribían con agua, otros con tinta, otros con plata y otros con oro. Y San Bernardo tuvo la explicación de esa visión. Los ángeles custodios que estaban escribiendo con agua eran los ángeles custodios de los monjes que estaban rezando distraídos. Los ángeles custodios que estaban escribiendo con tinta eran los ángeles custodios de los monjes que estaban rezando con atención. Los ángeles custodios que estaban escribiendo con plata eran los ángeles custodios de los monjes que estaban rezando con fe. Y los ángeles custodios que escribían con oro eran los ángeles custodios de los monjes que estaban rezando con atención, con fe y con amor. ¿Cómo debemos rezar? Con atención, con fe y con amor. Y así nuestro ángel custodio va a escribir con oro. Hay que cuidar la oración diaria. Hoy hemos hablado de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de los números 2558 al 2758. La oración es un don, una alianza y una comunión. La oración puede ser de adoración, que se debe solo a Dios, de alabanza, gratitud y petición. Se alaba a Dios, también se alaba a María, a los ángeles, a los santos. Se da gracias a Dios, también damos gracias a María, a los ángeles y a los santos. Y se pide a Dios, y se puede pedir a Dios por intercesión de María, nuestra Madre, en primer lugar, pero también por intercesión de los ángeles y los santos. El modelo de la oración es Jesús. Debemos perseverar en la oración.
qué importante es cuidar la oración. Y desde aquí les animo a orar, y sobre todo a las mamás que tanto sufren. Para los sacerdotes es el pan de cada día escuchar a muchas madres de familia, muchas Mónicas, que nos dicen: Padre, rezo por mis hijos todos los días, pero mis hijos están alejados de Dios. Ya quiero tirar la toalla. No, hermana, no tires la toalla. Tú tienes que ser esa gotita de agua que sigue cayendo sobre la roca. Al final, la gotita va a romper la roca. No dejes la oración. No dejes de rezar el rosario. Tu oración es importante. No te olvides. Fe, perseverancia y humildad. Hay que pedir cosas necesarias. No sean como ese niño que una vez un sacerdote le dice: ¿tú estás rezando? Sí, padrecito, yo rezo. ¿Y qué le estás pidiendo a Dios? Y el niño le dice al sacerdote: estoy pidiendo que Buenos Aires sea la capital de Bolivia. ¿Cómo? Le dice el sacerdote. ¿Por qué estás pidiendo eso? Padrecito, es que eso es lo que he puesto en mi examen de geografía. A Dios no se le pide absurdos. Se le pide lo necesario para una vida santa. Queridos hermanos, hemos terminado la charla de hoy. Mañana ya terminamos con la explicación del catecismo. Dios mediante, mañana hablamos del Padre Nuestro, la oración más bonita que tenemos, el Padre Nuestro. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por seguir estas clases, por soportar a este siervo inútil. Hoy tienen 10 millones de años menos en el purgatorio. Bendito sea Dios que están siguiendo las clases del catecismo. Aquí está toda la doctrina de la Iglesia. Fíjense qué bonito es el catecismo. Nos enseña también cómo debemos orar. Por eso hay que conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Les voy a dar la bendición para que vayan a comer su cena. Me han dicho algunas hermanas que hoy han preparado apanado de avestruz. Provecho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga, les proteja y les acompañe. Que Jesús, José y María estén siempre en sus hogares. Amén. Hasta luego. Hasta mañana a la misa de 7 de la mañana.